nos pide resolver la red de resonancia de la figura. Y aquí está la red. Nos pide literal A, calcular f de O. Literal B, determinar Q usando f igual a f sub 0, puede aplicarse la técnica de aproximada. Literal C, si no se puede utilizar aplicar la técnica de aproximación, ¿cuál sería el nuevo valor de f sub 0? Y literal D, calcular XL usando f de O, ¿cómo se comparan? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio empezando por literal A. Lo que conocemos de entrada son el valor del capacitor, el valor del inductor. Ahora, lo que nos pide es f sub 0. Ahora, se va por la siguiente fórmula. Donde ya tenemos técnicamente todo lo que se necesita para encontrar f sub 0. Ahora bien, en todo caso sería el valor del inductor, que sería 0.5 milihenrios, el valor del capacitor, que sería 30 nanofaradios. Ahora bien, hacemos en la calculadora y nos da un valor de 'Ahora bien, lo que nos pide el literal B es el factor de calidad, tomando en consideración que f sub 0 es igual a f. Entonces, para encontrar el valor de calidad, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar WO. ¿Por qué? Porque el factor de calidad es igual a ZL sobre RL, lo que sería igual a WO por L sobre RL. Ahora bien, la fórmula para hacer W sub 0 o omega sub 0 sería, lo cual nos va a dar, por lo que tenemos aquí, que sería 41.50, y esto nos daría ahora bien, una vez ya teniendo nuestro W sub 0, empezamos a hacer nuestro factor de calidad. Entonces, por lo que sería el valor del inductor sobre la resistencia de RL. Ahora bien, cuando el factor de calidad es mayor a 10, lo que nos pregunta también en el literal B es que si es posible ocupar la técnica de aproximación, y si el valor del factor de calidad es mayor a 10, sí es posible aproximarlo. Ahora bien, en el literal C nos dice que si no se puede ocupar la técnica de aproximación, ¿cuál sería el valor de f sub 0? Para este caso vamos a sacar nuestra W', nuestra W sub 0', que sería 1 sobre ya tenemos todos los valores, por lo tanto efectuamos nuestra operación. Procedimos a meter nuestra calculadora. Entonces esto nos da ahora bien, una vez tenido nuestro W sub 0', vamos a hacer lo que sería nuestra F, sub 0, lo cual sería el valor de W sub 0' sobre 2pi. Ahora bien, ponemos nuestro valor
Ahora bien, si nos damos cuenta realmente los valores que serían de W sub 0 y nuestra W sub 0 prima, por así decirlo, son técnicamente los mismos, por lo tanto la técnica de aproximación siempre se podría ocupar. En nuestro literal D tenemos que encontrar cuánto vale nuestra XC y nuestra XL. Ahora bien, entonces decimos XL va a ser igual a W sub 0 prima, vamos a ocupar ese W por el valor del inductor, que sería 0.5 milihenry. Entonces decimos XL es igual a nuestro valor, que sería 257.70 kilo, por nuestro valor del inductor, que sería 0.5 miliamperes. El valor del inductor sería 128.85. Ahora bien, para nuestro valor del capacitor vamos a hacer aproximadamente lo mismo. Lo único que vamos a poner es ahora 257.70 kilos por el valor del capacitor, que sería 30 nanos. Y nuestro valor del capacitor sería 129.34. Esos serían los valores tanto del inductor como del capacitor. Bueno, continuando con el ejercicio 1, el literal E nos pide que encontremos la impedancia total de la resonancia. Entonces recurrimos a esta fórmula, que es igual a la impedancia, es igual al inductor sobre el capacitor por la resistencia. Entonces ya solo venimos y sustituimos los datos. Sería el inductor, que es igual a 0.5 milihenry, sobre el valor del capacitor, que es 30 nanofarads, por la resistencia, que es de 8 ohms. Calculamos nuestro valor de impedancia, 0.5 por 10 a la menos 3 sobre 30 por 10 a la menos 9, un valor de 2.083 kiloohmios. Esta sería la impedancia total del circuito de resonancia. En el literal F nos pide que calculemos el voltaje del capacitor en la resonancia. Entonces lo que nosotros recurrimos es a que hacemos un equivalente de nuestro circuito. Entonces, como podemos ver aquí, hicimos el equivalente Z, que lo encontramos, que es 2.083 kiloohmios. Y si observamos aquí, el voltaje V sub 0 va a ser el mismo valor del capacitor, porque están en paralelo. Entonces solo recurrimos a nuestra fórmula de ley de Ohm, que es igual a corriente igual a voltaje sobre resistencia. Queremos el voltaje del capacitor y a voltaje del capacitor igual a la corriente por la resistencia. En este caso la resistencia sería nuestra impedancia total y nuestra corriente sería la corriente suministrada en la fuente, que es de 10 miliamperios por el valor de la impedancia, que es de 2.083 kiloohms. Y este nos da un valor de voltaje de igual a 20.83 voltios. Ese sería el voltaje del capacitor. Para nuestro literal G, nos pide que determinemos el factor de calidad y el ancho de banda. En los siguientes literales, en los anteriores literales, calculamos el W sub 0', que fue de 257.70 kiloradianes sobre segundo. Entonces solo sustituimos nuestros datos en nuestra fórmula. Sub 0 va a ser igual a 257.70 kiloradianes sobre segundo por el valor de la bobina, que es de 0.5 milihenry, sobre el valor de la resistencia, que es de 8 ohms. Calculamos, este nos da un valor de 16.10, nuestro factor de calidad. Para nuestro
el ancho de banda, hacemos lo mismo, venimos, sustituimos nuestros datos en la fórmula. W sub 0, como ya lo habíamos dicho, que era 257.70 kiloradianes sobre segundo, sobre el factor de calidad que ya lo calculamos aquí anteriormente, que fue de 16.10. El ancho de banda sería de de 16 kiloradianes sobre segundo. Si lo queremos expresar en hertz, solo dividimos nuestro valor en radianes entre 2000. Esto sería a 2.54 kilohertz. Literal, pide que encontremos la corriente de la bobina y la corriente del capacitor. Entonces, como podemos observar en nuestro circuito, el V sub 0 iba a ser para el mismo, para estos valores tanto del capacitor como el de la bobina, más la resistencia. Entonces, mediante la ley de Ohm, venimos y calculamos la corriente de la bobina como voltaje V sub 0 sobre la suma de las impedancias. En este caso sería la resistencia de 8 más la impedancia de la bobina, que sería 128.85J. Entonces la corriente de la bobina va a ser igual, el voltaje V sub 0, que lo calculamos que fue de 20.83 sobre 8 más 128.85J. Eso nos da una corriente de 0.161 con ángulo de menos 86.44 amperios. Lo mismo hacemos para la corriente del capacitor. La corriente del capacitor siempre va a ser el voltaje V sub 0, que en un circuito paralelo siempre va a ser el mismo voltaje, como dijimos anteriormente, sobre la impedancia del capacitor, que es menos 129.35 volts. Entonces la corriente del capacitor va a ser igual a 20.83 menos 129.35 volts. Y esto nos da un valor de 0.161 con un ángulo de 90 grados amperios. Para el siguiente circuito en serie, con respecto al tema de resonancia, se tienen los siguientes literales a encontrar. Encuentre el valor de XL para la resonancia, determine la magnitud de la corriente y en la resonancia encuentre los voltajes PR, PL y BC en la resonancia y compare sus magnitudes. Determine el factor de calidad del circuito y si es un circuito con factor de calidad alto o factor de calidad bajo. Si la frecuencia resonante es de 5 kHz, determine los valores del inductor y el capacitor. Encuentre el ancho de banda de la respuesta si la frecuencia de resonancia es de 5 kHz. ¿Cuáles son las frecuencias de corte alta y baja? Y grafique PR, PL y BC en una frecuencia de F. Ahora, tenemos acá el circuito. El circuito es un circuito en serie para resonancia. Una de las reglas del circuito en serie para resonancia nos dice que XC va a ser igual a XL. O sea que para el primer literal que ya se encuentre XL, una de nuestras incógnitas, esta XL va a ser igual a 40 porque XC vale 40. Entonces XL es igual a 40 ohms. Ahora, esto es para el literal A. Para el literal B
dice que determine la magnitud de la corriente I en la resonancia. Y la magnitud de la corriente I va a ser igual, tenemos V, entonces va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, como en un circuito con resonancia, la única resistencia que va a existir va a ser la resistencia que se encuentra en el circuito, ya que estos dos van a ser contrarios y se van a restar. Entonces la corriente va a ser el voltaje del circuito, que va a ser los 20 milivoltios, entre la resistencia, que es de 2 ohms. Esto nos da un valor de corriente 0.01 amperios, que es como decir 10 miliamperios. Ahora, para el literal C, encuentra los voltajes PR, BL y BC de la resonancia y compara su magnitud. Ahora, para el literal C necesitamos los voltajes, pero los voltajes a qué es igual a la corriente por la resistencia, o la resistencia puede ser también llamada impedancia. Ahora, para tener este voltaje, para VR vamos a ocupar la resistencia por la corriente que pasa por todo el circuito, que va a ser 0.01 amperios multiplicado por la resistencia, que es de 2 en este caso, ¿verdad? Entonces el voltaje de la resistencia va a ser igual a 0.020 voltios, ¿verdad? Ahora, el voltaje en la impedancia. Ahora, para el voltaje en la impedancia necesitamos la corriente por la resistencia o por la impedancia del circuito. Y la impedancia la tenemos que es 40, ¿verdad? Entonces tenemos la corriente que es 0.01 por los 40, y nos va a dar esta impedancia, este voltaje. Tenemos que es 0.4 voltios. Y el voltaje en el capacitor, siendo la impedancia la misma, obviamente va a ser el mismo. Hasta ahora ya tenemos hasta el literal C. Ahora, determine el factor de calidad en un circuito. Tenemos una fórmula para el factor de calidad para determinarlo de manera sencilla, que nos dice que es el voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje de la fuente por el factor de calidad. Ya tenemos el voltaje en el inductor y tenemos el voltaje en la fuente. Entonces nosotros solo vamos a utilizar lo siguiente y decimos así, 0.4 voltios entre el voltaje de la fuente, que es 0.02 voltios. Y esto va a ser igual a Q va a ser igual a 20. Esto es para el literal D. Ahora, el literal D nos tiene una pregunta que nos dice que si es alto o bajo. Para los circuitos en serie hay una regla que dice lo siguiente, que si Q es mayor o igual que 10, entonces es un Q alto. Y en este caso es 20, entonces el Q de nuestro circuito es alto. Vamos a continuar con la resolución del ejercicio. Vamos a trabajar el literal E, que nos indica si la frecuencia de resonancia es de 5 kHz, determina los valores de L y C. Para encontrar el valor de L, podemos usar la fórmula del voltaje del inductor. Conociendo todas estas incógnitas, podemos despejar la variable L. Para hacer eso, lo hacemos de esta manera. La fórmula nos quedaría L es igual a BL por R sobre PM omega sub 0. Ok, el único valor que desconocemos de acá es omega sub 0, pero esto lo podemos sacar de la frecuencia resonante dada en el circuito. Para hacerlo tenemos que W sub 0 va a ser igual a los 5 kHz por 2pi, dándonos como resultado 10 variables sobre eso. Ok, ahora sustituimos todos los valores en la fórmula. Para L tenemos que el voltaje en el inductor es de 0.4 voltios, que el valor de resistencia es de 2 ohms.
El voltaje es el que nos proporciona la fuente, que es de 20 milivoltios. Por los 10. Una vez efectuando esta operación, nos da como resultado 1.3 miliamperes. Ok, vamos a continuar con el cálculo del capacitor. Para ello podemos usar esta fórmula del voltaje del capacitor. Como ya conocemos las variables, únicamente despejamos el valor del capacitor para que podamos trabajarlo. De manera que esto nos quedaría así. Capacitor multiplicado por el voltaje máximo sobre el voltaje del capacitor por la resistencia por 9. Una vez teniendo esto, tenemos que el capacitor nos da como resultado el voltaje de la fuente 0.02 por el voltaje del capacitor, que ya lo conocemos, que es 0.4 volts, por el valor de resistencia, que son 2 ohmios, por omega sub 0, que son 10 pi K. Y haciendo esto nos da como resultado nanofarados. Eso sería ya lo que vendría siendo el literal F. Vamos a calcular el literal F, que nos indica encuentre el ancho de banda de la respuesta si la frecuencia de resonancia es de 5 kHz. Para ello vamos a usar la fórmula de ancho de banda, que nos indica que B es igual a omega sub 0 sobre Q. Ya conocemos ambas de incógnitas, por lo que solo vamos a sustituir dentro de esta fórmula, que sería 10 pi sobre 20. B nos da como resultado 1.57 kilos radianes sobre segundos. Nada más que el valor lo tenemos que tener en hercios. Para ello lo que tenemos que efectuar es la fórmula de frecuencia. Esta se hace de la siguiente manera. Tenemos el valor de es igual a B entre 2pi. Esto nos da como resultado 249.87 Hz. Vamos a resolver el integral G, que nos pregunta cuáles son las frecuencias de corte baja y alta. Para ello tenemos que aplicar la fórmula. Vamos a empezar con la frecuencia de corte baja. Para ello vamos a tener W sub 0 menos ancho de banda entre 2. Que tenemos que sería 10 K pi menos 1.57 kilos radianes sobre segundos entre 2. Y esto nos da como resultado 30.63K. Ahora, para obtener la frecuencia de corte alta, vamos a aplicar la misma fórmula, nada más que invirtiendo el signo, que en este caso sería eso sería 32.2 kilos. Y esas serían ambas frecuencias de corte. Vamos con el último punto del ejercicio número 2.
que es graficar el BR, el BL y el BC. Ahora, para graficar el BR depende de la frecuencia de resonancia que nos dé. La frecuencia de resonancia en este caso es la original que nos da el circuito. Ahora, en el ámbito de la gráfica de BR se saca el voltaje máximo, que es directamente la corriente multiplicada por la resistencia, que son 20 milivoltios, y este nos va a dar el punto de BR cuando la frecuencia de resonancia sea la normal que tenemos. Ok, ahora para sacar los otros puntos con acuerdo a las otras dos frecuencias, multiplicamos 0.777 por el voltaje que nos dé, que es el voltaje máximo que teníamos acá, y este resultado nos va a dar un punto en la gráfica que es ya con W1 y con W2. Esto es para el cálculo de BR. Ahora, para el cálculo de la gráfica de BL se tiene la siguiente. En este caso, para el cálculo de esta gráfica, el voltaje va aumentando de acuerdo a la resonancia. Entonces, a la hora de introducirla en la fórmula, tenemos que B es igual a la impedancia por I, pero la impedancia de un inductor, ¿cuánto es? La impedancia de un inductor es JLI, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a ir variando va a ser W por las fórmulas de resonancia que ya tenemos acá definidas, y nos va a ir dando cada uno de los ciertos voltajes que tenemos acá. Los graficamos y vemos que la tendencia de esta gráfica es directamente proporcional, porque tendría que ser una recta por la fórmula de la impedancia. Ahora, para la gráfica de BC, su forma original es inversamente proporcional, o sea que va a ir de esta forma. Y de igual manera, tenemos la impedancia del capacitor y vamos cambiando la frecuencia con los valores de frecuencia ya obtenidos anteriormente. Eso nos va a dar ciertos valores de voltaje con los cuales dibujar la gráfica, que va a ser el voltaje BC contra la frecuencia angular que se ve en el capacitor. Para el siguiente circuito de resonancia se nos pide que las frecuencias de corte o de media potencia de un circuito resonante serie, sus frecuencias son de 5400 y 6000 Hz, del cual un circuito resonante tiene la siguiente forma: tiene una fuente de voltaje, una resistencia, un inductor y un capacitor. Para el literal A se nos pide que encontremos el ancho de banda del circuito resonante. Para encontrar el ancho de banda, que se representa por B, como la frecuencia 1 que nos da el enunciado es de 5400 Hz y la frecuencia 2 es de 6000 Hz, su ancho de banda sería la resta de la frecuencia mayor menos la frecuencia 2 menos frecuencia 1, frecuencia 2 menos frecuencia 1. Entonces el ancho de banda es de 6000 Hz menos 5400 Hz, y esto nos da como resultado un ancho de banda de 600 Hz. Como literal B de nuestro ejercicio, se nos pide que si Q sub 0 es de 9.5, encontremos la frecuencia de resonancia. Para ello, conocemos la fórmula que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia entre Q sub 0, que es el dato que nos da. Q sub 0 es igual a 9.5. De aquí despejamos lo que andamos buscando, que es la frecuencia de resonancia, que es esta de acá, y nos queda que la frecuencia de resonancia es igual a B por Q sub 0.
Entonces la frecuencia de resonancia es igual a los 600 Hz del ancho de banda por Q sub 0, que es de 9.5. Y esto nos va a dar como resultado 600 por 9.5, 5700 Hz. Y esta sería la frecuencia de resonancia para el literal B. Bien, como el literal C de nuestro ejercicio nos dice que si la resistencia es de 2 ohmios, encontremos XL y XC, la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor. Para ello, sabemos que XL es igual a la frecuencia angular por el inductor y que la impedancia capacitiva es de 1 sobre la frecuencia angular por el capacitor. También conocemos de una de las fórmulas importantes para circuitos de resonancia es que Q sub 0 es igual a omega, que sería la frecuencia angular, por el inductor entre la resistencia. También conocemos que Q sub 0 es igual a 1 sobre frecuencia angular por la resistencia por el capacitor. Para este caso, como conocemos ya estos datos, necesitamos despejar esto para sustituirlo acá. Para el primero nos quedaría que esto implica que L es igual a Q sub 0 por R entre omega sub 0. Y para despejar el capacitor de aquí, sería que C es igual a 1 sobre omega sub 0, que es la frecuencia angular, la resistencia, y Q sub 0. Ahora procedemos a calcular la impedancia, que es omega sub 0, y sustituimos el valor de L, que sería por Q sub 0 R sobre omega sub 0. La frecuencia angular se elimina y entonces la impedancia del inductor sería Q sub 0, que en este caso ya habíamos encontrado el valor, que era de 9.5, nos lo daba el enunciado, 9.5. Y la resistencia nos dice que es de 2 ohmios. Obtenemos como resultado que esto es 19 ohmios. Lo mismo realizaremos para encontrar X sub C, inductancia capacitiva. Para la inductancia capacitiva tenemos que es 1 sobre omega sub 0 sobre C. Sustituimos entonces el valor de C y nos queda que es 1 sobre omega sub 0 R Q sub 0. Los omegas se eliminan, la frecuencia angular se elimina y nos queda como resultado R Q sub 0. Entonces la impedancia capacitiva es de la resistencia, que es de 2. Q nos lo daba el enunciado, que era de 9.5, y obtenemos como impedancia capacitiva 19 ohmios. Y así concluimos el literal número C. Como literal D, tenemos que
debemos de encontrar los valores del inductor y del capacitor de nuestro circuito serie de resonancia. Para ello podemos ocupar esta fórmula que ya tenemos aquí despejada y sabemos que el inductor va a ser igual a Q sub 0 por R sobre omega frecuencia angular, del cual sabemos que la frecuencia angular no la tenemos, pero sí tenemos la frecuencia, la cual se representa de la siguiente forma. Sabemos que que omega es igual a 2pi por la frecuencia, que este dato ya lo tenemos, solo es necesario multiplicarlo por 2pi. Entonces ponemos 2pi por la frecuencia. Q es de 9.5, R es de 2 ohmios, 2pi, y nuestra frecuencia de resonancia, que ya la habíamos encontrado, que era de 5700 Hz, obteniendo como resultado 530.51 microhenrios, y esta sería nuestra respuesta para el inductor. Ahora nos pide que encontremos el capacitor, el cual ya lo tenemos aquí despejado, que es 1 sobre omega sub 0, que ya sabemos que es 2pi por la frecuencia, multiplicado por la resistencia por Q sub 0, el cual sería 1 sobre 2pi, la frecuencia, que era de 5700, por la resistencia, que era de 2 ohmios, y Q vale 9.5. Realizamos la operación en nuestra calculadora y obtenemos como respuesta 1.469 microfarads. Y así concluimos nuestro ejercicio, que estaba compuesto de 4 literales.